Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria. Bendiciones para todos. ¿Cuál es el mayor error que se puede cometer en la vida? Es una pregunta. ¿O cuál es el mayor error que usted ha cometido en su vida? ¿Qué he cometido yo? Yo he cometido muchos errores en mi vida. He vuelto a tropezar con la misma piedra. Otra pregunta es, ¿cuál es la más tonta de las decisiones que usted ha hecho en la vida? ¿Cuál es la decisión más tonta que he hecho yo en mi vida? El mayor error, la decisión más tonta, hermanos, es aquella que se puede dejar de hacer, de aprender de los errores que ya han pasado. La más tonta de las decisiones es decidir ignorar la advertencia de Dios, es violar repetidamente la conciencia rechazando el consejo de Dios. Cada domingo estamos predicando, cada domingo estamos animando, cada domingo estamos enfatizando, pero a veces cuando los resultados y los frutos no se logran, entonces quiere decir que no estamos aprendiendo de los errores y de las decisiones que estamos tomando. Hay un rey en la Biblia que cometió el mismo rey. Es uno de los reyes más déspotas que ha habido dentro del ámbito bíblico de los reinados. La palabra de Dios está tomada esta mañana en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 25, y habla acerca de este rey. Vamos a la Biblia, el libro de Daniel, capítulo 5, verso 25. Uno de los profetas menores, uno de los profetas que comparte también esta historia acerca de este rey y de esos reyes déspotas, como en el libro de Esther que menciona al rey Asuero, no aprendieron de sus errores, a pesar de que la luz de Dios estaba brillando ahí, porque tenían especialmente Daniel, ¿verdad?, como profeta, no aprendían de los errores. Y Daniel capítulo 5, versículo 25, es el texto de esta mañana base que vamos a estar teniendo para el estudio bíblico, para la predicación, para el sermón. Espero que lo haya encontrado. A algunos se les va a ser difícil encontrarlo, ¿verdad? Porque no, casi en uno de los libros que no leemos, casi poquito se refiere, pero es interesante, ¿verdad?, el contenido del profeta Daniel. Espero que ya lo tengan, si no, permítanme leérselo en la versión de Dios, que es la Reina Valera. Las demás versiones, hermanos, ¿verdad?, son diferentes, son buenas, pero la Valera es la que se acerca más a uno de los lenguajes originales. Lo tiene, hermano, no, si no se pierda mucho, no estén buscando, se lo voy a leer ahorita. Dice la Biblia, y la escritura que trazó es Mené, Tekel, Uparsin. Contó Dios tu reino y has puesto fin. Sigamos al 27, pues. Tekel, pasado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto. 28. Peres, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medas y a los persas. Palabra de Dios. Vi una película hace tiempo acerca de Corazón de Caballero. De hecho, en esa película Corazón de Caballero, muy buena, que ya murió el actor, menciona estas palabras cuando se enfrenta, ¿verdad?, ya que no era de la realeza este personaje, y cuando sale vencedor, lo mira en la cara, en el suelo, ya vencido, después que ha tenido el duelo de los caballos, le dice: te han pesado, te han herido, y en todo saliste deficiente. De seguro, ¿verdad?, el director de la película tuvo que haber leído Daniel, porque son exactamente las palabras que ocupa de los versículos que hemos leído. Entonces, ¿cómo es de interesante la palabra de Dios? ¿Cómo es de interesante la Biblia? Que un director de películas de Hollywood
tuvo que haber leído Daniel capítulo 5, versículo 25 al 28, y esta imagen de esa película Corazón de Caballero, porque este muchacho no era de la realeza, logra competir, se compite con el personaje de verdad, el villano, y cuando ya lo logra vencer le dice esas palabras que he repetido: te han pesado, te han medido, y en todo saliste deficiente. La pregunta para mañana, para nosotros esta mañana es, hermanos, Dios nos está pesando, Dios nos está midiendo, ¿y cuál va a ser el resultado de nosotros? Espero que no vaya a ser deficiente. El pasaje de Daniel en el capítulo 5 nos cuenta del rey Belsasar. Este fue el último rey de la dinastía de Nabucodonosor, porque el imperio pasó a los medos persas, comandado por Darío y Ciro. Y la historia más o menos está datada en este capítulo en el año 539 antes de Cristo. Y el personaje que nosotros vamos a estar viendo se destaca, ¿verdad?, a profeta Daniel, el cual fue uno de los príncipes cautivos de Israel que fue llevado, ¿verdad?, en la deportación para Babilonia. Ahí fue llevado Daniel, sus amigos, porque esos reyes que tomaban cautivo a un pueblo, que lo deportaban o que se lo llevaban para su pueblo, no escogían a los peorcitos, no escogían a lo malo, a lo torpe, a lo tonto, escogían a los más inteligentes, escogían a los más sabios, escogían a los jóvenes vigorosos. Eso es bien importante. Jóvenes que fueran inteligentes, jóvenes que tuvieran ese peso. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, verso 18. Ahí mismo en el libro de Daniel, no vamos a estar leyendo, creo yo, otro versículo, no lo tengo en las notas. Daniel, capítulo 1, verso 18. Para ver lo que estoy diciendo. Dice la palabra, Daniel 1, 18. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Este Nabucodonosor no es el mismo, ¿verdad?, que estamos hablando. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otro, dice, como Daniel, como Ananías, como Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría, de inteligencia, que el rey los consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Interesante. O sea, ¿verdad?, Nabucodonosor, cuando toma cautivo al pueblo de Israel, se llevó a jóvenes sabios e inteligentes. Y, ¿verdad?, Daniel fue un varón comprometido con Dios, porque de su juventud, ¿verdad?, puso su corazón a obedecer las leyes de Dios. Asimismo, a no contaminarse con la comida que había dentro del reinado, con las bebidas que habían dentro del imperio babilónico. Cuando Daniel está hablando en el capítulo 5, ya el último, ¿verdad?, de la dinastía de Nabucodonosor, Belsasar, estamos refiriéndonos esta mañana, pues dice que todos los países, ¿verdad?, estaban sometidos en cuestiones de directriz política, religiosa, económica, y la cultura del imperio ya estaba casi culminando. Y estaba ahí, ¿verdad?, en el imperio, pero el imperio medo-persa estaba fuera, porque ya iba también a poder someter a lo que es el imperio de Belsasar. El libro del profeta Daniel, hermanos, se encarga de decirnos cuál fue la causa del fracaso de Belsasar. Y esta mañana nosotros vamos a estar viendo acá en su palabra algunos puntos, y el primero de ellos es la gran fiesta. Está ahí en el capítulo 5, vamos al capítulo 5, siempre de Daniel, para que no estemos en otro libro. Capítulo 5, verso 1, dice la palabra de Dios así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en su presencia de los 1000, ¿verdad?, bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con él los reyes y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, sus amantes. En pocas palabras, hermano, el rey había invitado a sus 1000 príncipes, había invitado a sus esposas y había invitado también a sus amantes, concubinas,
¿verdad? El ambiente del palacio, hermanos, era de fiesta, alegría, era de placer, ¿verdad? De complacencia, abundaba la música. A mí me encanta la música. Yo, si hubiera estado en esa fiesta, la hubiera disfrutado, ¿verdad? Había música, había licor, había alimento, el Dios estómago, y había de todos los manjares imaginables. El rey era el centro de todas las atracciones. Belsasar era objeto de aplausos y admiración de lo mejor de la sociedad en el reino babilónico. Con el licor, ¿verdad? Era abundante y el rey pasó a dar otro paso en el ocaso de su gloria. Vivía en Honduras en el año 98 al 2000, era parte de una asociación de salvadoreños donde estábamos y éramos invitados comúnmente a la embajada de El Salvador en Honduras. El entonces embajador Ochoa Pérez, que después fue diputado de un partido político en este país, ¿verdad?, nos invitaba para poder convivir culturalmente los residentes en Honduras en la embajada salvadoreña. Lo que, ¿verdad?, nunca faltaba era el licor, de todo tipo de licores. Lo que no faltaba era, ¿verdad?, las bebidas embriagantes, cervezas, vinos, whiskies que yo nunca había visto, y todo lo que estaba ahí era de ambiente de fiesta, aunque a uno no lo conocían, ¿verdad?, porque eran diplomáticos y nosotros como asociación ahí éramos apenas unos muchachos de 20 a 25 años, ¿verdad? Pero todo era alegría, no sé de qué se reían, parecía que estaban enfermos, porque cuando uno está bebiendo, cuando uno está alegre, cuando tiene música, cuando tiene comida, todo es placer, todo es chulada. Y el Belsasar, ¿verdad?, parecido a lo que estoy contando ahí, ¿verdad?, todos anudando al quien es el principal. En este caso, cuando yo iba a la embajada, era al señor embajador, representante de la República de El Salvador en Honduras, y todos dándole besitos, todos saludándole. ¿Por qué? Porque obviamente el hombre había soltado el dinero para poder invertir en licor, en comida, en manjares, etc. El rey Belsasar en el capítulo 5 se sentía la última Coca-Cola del mundo, porque todos sus invitados, 1000 príncipes con sus esposas, con sus amantes, era un ambiente de fiesta, chulada. Y eso está en el versículo 1. Siempre allí mismo, en el capítulo 5, de esta gran fiesta, de este gran ambiente, de esa, ¿verdad?, sensación de que cuando a uno le invitan, si es gratis, ¿verdad?, y si es sin gas, yo voy, hermano. Cuando a mí me invitan, cuando es sin gas, yo voy a donde me dicen, sin gastar, pues, ¿verdad? Me voy y me dicen, fíjate que estás invitado y como va a ser sin gas, yo me voy. Todos los invitados saludando. Ahí mismo en el capítulo 5, ¿verdad?, en el versículo 1, ya lo leímos, de la fiesta, hermanos, pasó a una gran borrachera. La abundancia económica, hermanos, sin el temor de Dios, se vuelve maldición para el hombre. El rey era poderoso, tenía mucha, ¿verdad?, mucha riqueza, pero escuche bien, la abundancia económica sin el temor de Dios se vuelve una maldición para el hombre. La Biblia dice que raíz, lo dice Timoteo 6:10, de todos los males es, ¿qué dice la palabra de Dios? El amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice la palabra, se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Ya lo he mencionado, el problema no es el dinero es un mal necesario. El dinero, si no trabaja, no come. El problema es el amor, el brillo de los ojos por querer ser más y obtener más. En la Biblia, hermanos, nunca la pobreza es un ideal. O sea, en cambio, ¿verdad?, el deseo de Dios es que todo el hombre progrese en todo sentido. O sea, el deseo de Dios es que progresemos, ¿verdad?, que hagamos buenos usos del dinero, de las riquezas. La Biblia claramente dice, no mires el vino cuando rojea, porque suavemente entrará, pero al final con serpiente morderá. Proverbios 23:31. Ese versículo me gustó cuando lo estaba leyendo. Proverbios 23:31. No mires el vino cuando
rojea, cuando está rojo, ¿verdad? Y que se pone como una burbuja que sale ahí, porque los que han tenido problemas con el alcohol, cuando miran esa escena, cuando se está echando la copa, los ojos, ¿verdad?, le brillan, da la sensación de querer probar, la lengua, ¿verdad?, se les hace agua ahí para probar el vino. Entonces la palabra de Dios deja claro, no mires el vino cuando rojea, porque suavemente entrará y al final le picará como una serpiente. Hermanos, cuando uno es alcohólico, no sufre solo el alcohólico, sufre la familia. Ya por el alcohol hemos tenido accidentes donde han atropellado a niños, han atropellado a jóvenes, han atropellado a adultos. El alcohol hace eso, perder los sentidos. Y son millones de fracasos, son millones de accidentes que hay en el mundo por causa del consumo del alcohol. Los hombres, hermanos, pueden tener las pasiones más bestiales, pero sin el alcohol la gente, verdad, se controla. Pero bajo los efectos del alcohol o de las drogas, la persona queda expuesta a cometer las más grandes desgracias. Belsasar usó su poder económico para darle riendas sueltas a sus apetitos carnales y su desenfreno, ¿verdad?, pasó a otra etapa personal. Recapitulando, una gran fiesta. Número 2, una gran borrachera. Y aquí pasa Belsasar a otro, ¿verdad?, de su etapa de un proceso de fracaso personal. La gran blasfemia. Veamos ahí otra vez capítulo 5 para que no se pierda, versículo 2 al 4. Dice la palabra: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de la plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con él el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 4. Y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata y de bronce y de hierro y de madera de piedra. De la borrachera a la gran blasfemia. Hermanos, la blasfemia consiste en faltarle el respeto a Dios. Es hacer uso impropio de todo aquello que pertenece a Dios. El rey mandó a traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, donde solamente los sacerdotes podían beber. El rey bebió licor y en aquellos vasos sagrados para expresar su odio contra el pueblo de Israel y contra Dios y, ¿verdad?, el Dios de Daniel. Pero sabe, hermanos, que Dios perdona todo pecado y toda blasfemia. Pero la única blasfemia que no perdona es cuando el pecador, hermano, rechaza la salvación que Cristo le ofrece a toda persona. Daniel estaba cautivo ahí. Dios lo había puesto ahí para poder brillar, para poder dar sabiduría a estos reyes, pero este rey Belsasar no se quiso dejar iluminar. En cambio, ¿verdad?, de una gran fiesta a una gran borrachera, de una gran borrachera a una gran blasfemia, faltarle el respeto a Dios. Dios le certificó a los reyes de Babilonia a través del profeta de Daniel. El rey Belsasar, en vez de recibir el mensaje de Dios por medio del profeta, rechazó a Dios. Expresó su aversión a Dios cometiendo una gran blasfemia. El vino, hermanos, se consumió con motivo de la fiesta, pero el vino también provocó que el rey cometiera una gran blasfemia contra Dios. Repasemos nuestro mensaje. La fiesta trajo el vino y el vino trajo la blasfemia. Cuando hice un viaje a Sudamérica, al país de Chile, no el Chile relleno, sino al sur de nuestro continente, íbamos como estudiantes y éramos como 7 compañeros y se equivocaron en los asientos. Para la aerolínea LAN Chile en ese entonces, para recompensarnos, puso a algunos de nosotros en primera clase, donde yo salí favorecido.
Lo interesante de eso, que en la primera clase, ¿verdad? Le dan a uno un menú y toda la comida que uno pueda comer y de toda la clase de vino que uno pueda probar. Cualquiera que es, ¿verdad?, amante del vino, eso, hermano, hubiera sido una gran, ¿verdad?, suerte. Belsasar, ¿verdad?, hizo una fiesta. En la fiesta trajo el vino. Y el vino que hizo, hermanos, trajo la blasfemia. Pero ahí no se acabó todo. Por razón de tiempo, no vamos a leer los versículos del 5 al 29. Se lo voy a tratar de parafrasear. En la labor, en la excitación de la fiesta, ocurre un fenómeno en el salón: la alegría. Estaban todos excitados, ya todos borrachos, ya todos complacidos, llenos del estómago. Y en medio de todo eso, ¿verdad?, aparece una mano escribiendo en el encalado de la pared las siguientes palabras: Mené, Mené, Tekel, Tekel, Uparsin. La escena cambia drásticamente de esa gran alegría a esa figura de una mano escribiendo en la pared Mené, Menel, Tekel, Uparsin. Inmediatamente la mano apareció escribiendo. La Biblia dice, ¿verdad?, lo que hemos leído, que la fiesta cesó. Cesó la música, cesó la danza, cesó la risa, cesaron los chirridos de la copa, ¿verdad? Cesaron ahí la danza, los aplausos al rey, cesó todo, menos la obra de Dios contra aquel rey malvado llamado Belsasar. Las rodillas, dicen, no lo vamos a leer, pero léalo en su casa, dice que las rodillas se le juntaron al rey como Kiko, ¿verdad? Se le debilitaron y chocaban, ¿verdad?, una contra la otra, porque después de esa excitación, de ese placer, ver una mano escribiendo algo en la pared fue aterrorizador para este rey. El rey se turbó ante solo una mano. Piense cómo será la situación de los incrédulos en aquel día en que tengan que dar cuenta de sus pecados ante el glorioso juez, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de señores. Si este rey soberbio, si este rey déspota se paralizó sus rodillas ante una simple mano que escribía algo en la pared, ¿cómo será el día del juicio de todos aquellos que no quieren obedecer el Evangelio? De todos aquellos que no quieren venir arrepentidos, que se fueron al mundial y que Dios los está llamando. El rey estaba paralizado, mandó a llamar al palacio a los adivinos, a los astrólogos y a todos involucrados en el ocultismo, ¿verdad?, que era muy común en Babilonia, pero ninguno de ellos pudo dar interpretación al rey. Todos podían leerlo, eso sí, ¿verdad?, cualquiera podía leerlo, pero solo Daniel, ¿verdad?, podía interpretar ese significado. Solo aquel varón que tiene comunión con Dios va a poder interpretar lo que está en la palabra de Dios. Todos aquellos que están allá incrédulos, escépticos, ateos, por más que quieran leer la palabra de Dios, por más que quieran cuestionar a Dios, no podrán, ¿verdad?, conocerlo, porque solo aquellos que están, ¿verdad?, conectados con Dios pueden interpretar lo que en este caso, ¿verdad?, Dios a través de su palabra nos está diciendo. El profeta Daniel, con gran serenidad y su aplomo ante el rey, ¿verdad?, llegó a interpretar, ¿verdad?, lo que estaba en ese momento. Lo que el rey estaba cometiendo era un gran pecado contra Dios. De una gran fiesta pasó, ¿verdad?, a una gran blasfemia. Y ahora, delante de él, un juicio. La Biblia dice, hermanos, que Dios es amor. Pero también dice que la Biblia que Dios es fuego consumidor. El profeta Daniel le dijo al rey el significado de la escritura registrada en el versículo 24. Repasemos 5, 24 y 25. Cuando estaba leyendo esta escritura, hermano, para predicarla ahora, que no es nada nuevo, yo trataba de imaginar la mano de Dios dibujando en la pared. Y me trataba de imaginar a un rey déspota, soberbio,
que tenía al profeta iluminándolo, pero no podía interpretar lo que estaba en ese mensaje. Bené significa Dios ha contado tu reino y le ha puesto ¿qué? Eso, hermano, es terrible. No le está dando oportunidad, hermano. O sea, perdón la palabra caliche que voy a ocupar, que yuca, hermanos, porque no le está dando oportunidad al rey. Dios le está diciendo a través de una mano: Dios ha contado tu reino, Belsasar. Y como dice el Chapulín Colorín Colorado, este cuento se ha terminado. Terrible, hermanos. Terrible. Tekel, pensado ha sido en balanza y ha sido ¿qué? Deficiente, ha sido falto. Qué triste, hermano, que a uno, ¿verdad? En el gran juicio, después de haber estado acá en la iglesia, Dios me diga: Mario Lara, te han pesado en balanza y saliste falto, gracias, hermano. Saliste deficiente. Uparsin, el reino ha sido dividido y será dado a los medas y a los persas. El ocaso de uno de los gloriosos, ¿verdad?, imperios más grandes que ha existido en la historia, como es Babilonia, estaba llegando a su fin. Y solo me hace pensar en una analogía, hermanos, que el hombre nace, crece, adquiere sabiduría, adquiere riquezas, vive la vida como uno quiere, la vida loca si uno quiere, pero el ocaso va a llegar un día, el fin va a llegar un día. Y pum, ¿verdad? Seremos medidos, seremos pesados. Para ir terminando casi. La fiesta trajo el vino. El vino provocó la blasfemia y la blasfemia provocó el juicio de Dios. No sé si me lo voy a comprender. Recapitulation. La fiesta trajo el vino. El vino provocó la blasfemia y la blasfemia provocó el juicio de Dios. Aquella noche, hermanos, en el capítulo 5, versículo 31, cierra este sermón y cierra esta enseñanza. 5, 30 y 31. Es triste, hermano, la verdad. Es triste ver cómo un rey, ¿verdad?, terminó. Entonces mandó Belsasar al 29 a decirle a Daniel de púrpura, vestir de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y a proclamar que era el tercer señor del reino. Pero dice la palabra de Dios: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Mientras estaba la gran fiesta, mientras estaba la gran borrachera, mientras estaba la gran blasfemia, afuera estaban los medos persas, preparándose, ¿verdad?, para tomar el imperio babilónico. Pero lo más triste es ver a un rey morir como murió esa noche el rey Belsasar, lleno de terror, lleno de angustia, porque una mano simple escribió en la pared un mensaje. Los pecados contra Dios, hermanos, muchas veces aceleran nuestra destrucción. ¿Está en pecado, hermano? Arrepiéntase. Estoy en pecado yo, me arrepiento, hermanos. Dice que esa noche el reino le fue quitado y toda la gloria de Belsasar se fumó en unos breves momentos y pasó a la eternidad, pero sin Dios, sin ninguna esperanza. Un flamante rey. Jeremías 25:12 no lo busque. Dice: pero sucederá que cuando se haya cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, aquella nación y la tierra de los caldeos por su maldad, y yo los convertiré
en perpetua desolación. La fiesta trajo el vino. El vino provocó la ofensa contra Dios. Y la ofensa contra Dios trajo el juicio divino. Y el juicio trajo el castigo eterno a aquellos. La Biblia dice, hermanos, esta mañana, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Él, ¿verdad?, es que Dios que le levantó de los muertos, entonces será salvo. Apocalipsis 18:4 dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibiréis sus plagas. Hermanos, esta mañana yo les invito a que salgamos de la confusión religiosa, que busquemos la verdad en la palabra de Dios. Hermanos, a que no seamos rebeldes contra Dios. Hermanos, a que no seamos orgullosos, porque hermanos, la vida se nos puede fumar en el día menos pensado. Entreguemos nuestras vidas al Señor Jesucristo para que Él perdone nuestras vidas, para que transforme nuestras vidas y tengamos paz en la vida eterna. Que cuando llegue el momento y que seamos pesados en la balanza de Dios, no seamos hallados faltos. Si Dios cuidó y rescató a su pueblo del yugo de Babilonia, también nos puede rescatar a todos nosotros. Sigamos la fidelidad del profeta Daniel, aún en momentos de adversidad. Mené, mené, tekel, tekel, uparsin. Bendiciones totales para todos, hermanos.